Como les dije anteriormente, bienvenido y bienvenidas a esta sesión virtual de apoyo número 5. El día de hoy, sistemas de numeración. Cuando hablamos de sistemas de numeración, estamos hablando de sistemas completos y no de divisiones o subgrupos como sesiones anteriores, que hablamos de los enteros, de los decimales y todo eso. Cuando hablamos de sistema de numeración, estamos hablando del sistema como tal. Esa numeración, o bueno, también digitalización o digitación, una forma que algunos le llaman, por ciertas diferencias, son variados y existen a nivel infinito. Usualmente cuando nosotros hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estamos hablando de nuestro sistema no, usual sería, que es un sistema decimal, es el sistema decimal, y se llama decimal porque está construido en 10 dígitos, del 0 al 9, y todos los demás números se crean a partir de esos 9 dígitos. Pues hablamos de decimales, deci. Ahora, sé que ustedes, todos, o por lo menos la gran mayoría, han escuchado hablar del sistema binario, de los 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Obviamente su nombre viene de bi, de dos, unos y ceros, donde 0 es el número más bajo y 1 es el número más alto, es el número mayor o más alto. Hablando de constructores, no de dígitos, sino de números base para la construcción de los demás. A nivel de informática, también solemos usar otros dos sistemas. Uno es el hexadecimal. El hexadecimal, estamos hablando de un sistema numérico de base 16, o sea, 6 dígitos. ¿Qué pasa con el sistema hexadecimal? Es el que ustedes pueden ver en pantalla, que está en color azul. Ese sistema hexadecimal nos dice que son 16 dígitos, pero no solamente son números, sino que también consta de letras. Van del 0, perdón, al 9 con los números que nosotros conocemos tradicionalmente en decimales, pero a partir del 10, bueno, contando ya lo que es el 10 para nosotros en el decimal, en el hexadecimal comienza con A, B, C, D, E y F. Si ustedes cuentan del 0 a F en esa columna, van a ver que hay 16 dígitos. Esa es la base para crear los números en el sistema hexadecimal. Ahora también tenemos el sistema octal. El sistema octal como tal nos habla de, esta vez, 8 dígitos. Como todo sistema numérico inicia en 0, ese también inicia en 0 y termina en 7. Ahí tenemos nuestros 8 dígitos. Por eso hablamos más de dígitos que de números, porque el hexadecimal tiene letras y tiene números. Ahora, algo muy importante que lo he aclarado los últimos cuatris, porque ha sucedido que ciertos comentarios, es que por lo general, cuando hablamos de un número como el 8, que no, entre comillas, existe en el octal, no es que no existe, son sistemas de numeración. Todo número que existe en un sistema va a existir en otro, aunque no precisamente de la misma forma. Eso es lo que sucede con los sistemas. Me gusta aclarárselo por ese tipo de comentarios, por ejemplo, porque es muy común que diga, es que en el octal no existe el 8, no, suave, no es que no existe el 8. En el octal existe el 8, solamente que no lo conocemos o no lo reconocemos como el número que usualmente nosotros usamos. Ahí tenemos la fila del 8. El 8 que conocemos en decimal, el 8 que es exactamente igual en hexadecimal, pero ese mismo 8 en binario es 1, 0, como si fuera un 10 del decimal, por eso un 1 es un 8 simplemente que con otra cara.
y el mismo número es 1000 en binario. Sigue siendo el mismo número, aunque su forma de verse sea diferente. Entonces, si nosotros buscamos un número como el 15, que es el último que tiene esta tabla, que es de los decimales, sería la F en hexadecimal, sería un 17, por así decirlo, en el octal, y sería un 1111 en el binario, pero igual sigue siendo 15. Otra forma de verlo es, si sumo 1 del decimal y 1 del hexadecimal, su resultado sería 0, 0, 1, 0 en binario. Sería un 2 en octal, un 2 en hexadecimal y un 2 en decimal. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo número, aunque su forma no sea exactamente igual. Es como estar trabajando con universos. Aunque no se parezcan, sigue siendo y sigue existiendo. Si decimos, por ejemplo, 4 más 0101, puedo decir que es el 11 del octal, porque 4 más 5 es 9. Aunque los tres los dije en diferentes sistemas, si les digo que el resultado es 11 del octal, es 9 en el hexadecimal, es 9 en el decimal y es el 1001 en el binario. Siguen existiendo. Entonces es bueno que tomemos eso como referencia. No es que los números no existen en otro, no tienen la representación física o matemática que usualmente nosotros conocemos, pero están ahí. Yo ahorita hice una suma de dos números y del resultado en otro sistema diferente. Es algo que sucede sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todos los números se reflejan en todos los sistemas. A esa relación usualmente se le llama peso. Es un sistema de numeración con los cuales nosotros hacemos cálculos y operaciones. Son sistemas que están relacionados con su posición y su existencia. Entonces genera algo llamado peso. Gracias a ese peso nosotros hacemos operaciones. Ahí perdón que me puse un poquito técnico, pero es que encontré otras palabras como para digerirlo. Más adelante vamos a ver un poquito diferente para que quede más claro. Ahora, como existe un número en todos los sistemas, podemos pasar ese número a cualquier sistema. Independientemente de cómo se llame, nosotros podemos interpretar un número en un sistema. ¿Cómo sería esto? Bueno, una de las formas más simples de hacerlo es a través de conocer su cantidad máxima o su cantidad de números constructores. Bueno, esa palabra no la he usado antes, pero me gustó. Les hablé anteriormente que el decimal tiene 10, octal 8, hexadecimal 16 y binario tiene 2. Si tomo un número en decimal en nuestro sistema natural o común de uso, si lo dividimos entre la cantidad de dígitos que tiene otro sistema, luego de haber hecho esa división, el residuo nos va a mostrar el número en ese sistema. Si tengo 750 en octal y saco el cociente de esa división, luego sigo dividiendo y sigo sacando el residuo, al final, cuando se lee de abajo hacia arriba, encuentro ese número en sistema octal. Igual pasa con el hexadecimal, igual sucede con el binario. Para hacer una conversión de decimales a cualquiera de estos sistemas, simplemente lo divido entre la cantidad de dígitos. Por eso les decía anteriormente y les daba muy puntualmente cuántos dígitos tiene cada sistema. Ahora, esto no solamente funciona con estos. Si ustedes le dicen que en un sistema de base 25
Estamos hablando de un sistema de 25 dígitos base para la construcción de los demás. Simplemente estoy ganando un número arbitrario para hacer esto. Si ustedes toman ese número y lo dividen entre 25, van a llegar al número que representa ese dígito. Por eso ustedes ven, tengo 750 dividido entre 8, un cociente de 6, después 93, que es la división el resultado de la división entre 758, me dio 5 de cociente, luego con 11 entre 8, me dio 3 de cociente, y luego un 1 porque no puedo hacer más nada. No puedo dividir 1 entre 8. Sin que me dé entero, ahora aclaremos que el resultado debe darme un entero. No pueden haber decimales. Entonces, no puedo seguir dividiendo. 1, 3, 5, 8, 1358 corresponde en octal el 750 o 100 dividido entre 16 para conocer el 100 en hexadecimal. 100 dividido entre 16, 6, tengo un residuo de 4, 64 base 16 correspondería al 100 de nuestro sistema decimal. Y así pasa igualmente con el binario. Con el binario más fácil porque de antemano vamos dándonos cuenta. ¿Por qué? Porque es como decir cuál es par y cuál es impar, cuál es par y cuál es impar. Entonces, los 1 pagan los impares y los 0 pagan los pares. Entonces, tiene esa facilidad visual un poco de cómo hacer esas conversiones. Pero como les digo, funciona con cualquier sistema que nos entreguen. Por eso les decía anteriormente que todos los números existen en todos los sistemas, aunque no tenga esta forma. El 100, que nosotros, el 100, que nosotros usamos usualmente con decimales, perdón chicos, existe en el hexadecimal, pero no como un 100, sino como un 64, lo que nosotros llamaríamos un 64. Por eso, esa es la importancia que les decía, por eso les comentaba anteriormente esas singularidades que tienen los sistemas y cómo ellos pueden interactuar uno con el otro para generar resultados. Ahora, así como vamos de los decimales hacia octales, hexadecimales y binarios, podemos venir de esos sistemas hacia el decimal. Igual hay una forma muy simple de hacerlo. Número base elevado a la posición más el número que está ahí, de ese dígito. Luego pasamos, vemos, 2 elevado a la 8, es decir, que hay en el binario, en la posición 8 por 1, más lo que hay en el sistema binario elevado a la posición 4 por 1. Son multiplicación, potencia y luego multiplicación. Resuelvo eso, luego sumo y me da el número en decimal, en base 10. Igual funciona con el hexadecimal y con el octal. ¿Qué pasa? Que como el hexadecimal tiene letras, vamos a necesitar la tabla que les mostré anteriormente, una tabla parecida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes ven en ese ejemplo, 4 de E es igual a 16 elevado a la 2 por 4, es decir, el sistema 16, el sistema hexadecimal en la posición 2. ¿Por qué posición 2? Porque es 0, 1, 2. Entonces sería 16 en la posición 2 por 4, que es el número que está ahí, más 16 en la posición 1, es decir, la D, por 13. ¿Por qué por 13? Porque D en el decimal sería un 13. Entonces no podemos sumarle 16 elevado a la 1 por D. Entonces le ponemos equivalente en el sistema decimal. Igual con la E, sucede lo mismo. Resuelvo potencia, multiplicación, luego sumo, me da el número en decimal. Igualmente con el octal. Bueno, en el caso del hexadecimal lo hacemos únicamente, bueno, sé que posiblemente ustedes conocen otros métodos, uso este porque es como más adaptable y es más generalizado. Entonces puedo usarlo con cualquier sistema. Pero de hecho, en el binario, regresando un poquito, no voy a multiplicar por 0 porque todos los números que en posiciones, por ejemplo, en posición 7, en posición 6 y en posición 5, eran ceros. Entonces no voy a multiplicar por 0 porque
2 elevado a la posición 7 por 0 me va a dar 0, entonces lo sometimos. Pero el octal tiene una particularidad bastante interesante. El octal, perdón, y lo van a ver también en este ejemplo. Es más, se los voy a preguntar. ¿Cuál fue la diferencia en el octal entre el número que me dieron y el número que tuve como resultado? ¿Cuál es la diferencia que se marca ahí? ¿Qué ven ustedes de diferente entre el número que me dieron y el número resultado? Me dieron 750, base 10, y tuve como resultado 1356, base 8. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué ven ustedes de diferente? Ustedes pueden decir, tiene esto o esto otro de diferente. Ok, hay respuestas, no hay problema. La diferencia es 1. En el octal, mi número que me están dando de base 10 va a ser menor que el que me den como resultado. Es decir, 750 resultó ser en octal 1356 base 8. 100 va a ser, estoy tomando un número al azar, 100 por ejemplo, me puede haber dado 225. Siempre va a ser el resultado mayor. Es decir, si ustedes perdonen, si ustedes iban a pasar 750 a octal y en vez de darle un número mayor les dio, no sé, 321, está mal. Es una forma en la que ustedes pueden verificar en el octal principalmente cómo funciona y cómo pasaría en hexadecimal, porque como la hexadecimal tenemos, por ejemplo, letras, si la división entre 11 y 16 me hubiera dado, en lugar de me hubiera dado un resultado y hubiera sido, no sé, 12, voy a la tabla y busco cuál es el 12 en hexadecimal, qué letra corresponde al 12 en hexadecimal, y lo sustituyo por eso, para verlo de una forma más simple. Vamos a irnos al Word. Vamos a hacer dos conversiones, dos para cada sistema. Si dividimos 876 dividido entre 2, nos va a dar un número entero, es decir, que no tenemos residuo. Y el resultado de esa división es 438. Tenemos un 438 como resultado. Si dividimos 438 es el número par, entonces de antemano sé que no tengo residuo. Y el resultado de esa división es 219. 219 entre 2, 219, primero que todo, es impar, entonces de antemano sé que me sobra 1. Tengo un residuo de 1. Y el resultado sería 109. 109 dividido entre 2 va a dar 54. Y 109 es impar, entonces me va a sobrar 1. 54 dividido entre 2, 54 es un número par, entonces no me va a generar residuo. Y 54 dividido entre 2 es 27. 27 entre 2 sería 13. Y 27 es impar, tengo un residuo de 1. 13 dividido entre 2 sigue el mismo caso, un residuo de 1. Y el resultado es 6. 6 entre 2 me da 3. Me da 3. Y 16 es par. 3 dividido entre 2, 3 es impar. Y si hago, sería 1 y 1. ¿Qué quiere decir? Que este es mi número
en binario. En este caso el número en binario sería 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. El número leído de abajo hacia arriba. Ese es el número binario. Ahora, cuando tenemos ese número binario, tenemos otra cosa. Necesitamos saber, bueno, solo vamos, si queremos pasar este número o cualquier número binario, de binario a decimal, solamente tomamos en cuenta los unos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vamos a ver si lo puse yo. Así no me comí ningún número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver. Porque me comí un número por ahí. Vamos a ver cuál será el que me comí. 1, 1, 0, 1, 1, 0. No, parece que está ahí. Sí, está bien. Ok. Entonces, con los números que nosotros vamos a trabajar, van a ser estos. Los que tienen un 1. Los demás, como hay una multiplicación por hacer, entonces no nos va a hacer nada porque en cero. Ahora, ya anteriormente, algo importante, el cálculo corresponde al número de sistema de máximos de dígitos. En este caso son 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan otros 6 como estos. Ahí está. Y otros 3 como estos. Ahora les dije, es número base elevado a la posición. Si ustedes ven, aquí está la posición de 0 al 9 de los 10 dígitos. Entonces, 2 elevado a la posición 9 por 1. 2 elevado a la posición 8 por 1. Recuerden que es elevado a la posición por el número que está en esa posición. En este caso, todos van a ser 1. 2 elevado a la 6 por 1. 2 elevado a la 5 por 1. 2 elevado a la 3 por 1 y 2 elevado a la 2 por 1. ¿Qué hacemos? Resolvemos los paréntesis. ¿Cuánto es 2 a la 9 por 1? Va a ser 512. Ahora 2 elevado a la 8 por 1 va a ser 256. 2 elevado a la 6 por 1 va a ser 64. Ahora entonces elevado a la 5 va a ser 32. A la 3 sería 8. Y a la 2 finalmente sería pero que me quedé momentáneamente sin voz. Sería 4. ¿Qué pasa? La suma de esos números que ya tenemos hechos sería como resultado el número que acabamos de hacer.
876. Ya lo pueden ver. Lo pasé a binario, luego tomé el binario y lo pasamos de regreso a decimales. Ahora vamos a agarrar el mismo. Ya sabemos que este número es el 876. Entonces tomémoslo ahora y pasemos el mismo 876 al hexadecimal. 876 dividido entre 16 me da como resultado 54 puntos y algo. Entonces necesitamos ir por el residuo usando lo que siempre hemos hecho hasta ahora. Y si hacemos 876 menos la multiplicación de 16 por 54, que fue el número que nos dio de veces enteras que entró 16, nos daría 12. De 54 dividido entre 16. 54 dividido entre 16 nos va a dar 3 puntos y algo. Entonces aquí va un 3, que es la parte entera, y 54 menos la multiplicación de 16 por 3 nos va a dar 6. Es decir, que en este caso el número que nos dio fue 36C en hexadecimal. ¿Por qué 36C? De abajo hacia arriba sería 3, 6 y 12. El 12 no tiene esa forma en el hexadecimal. Si nos vamos a los decimales, buscamos el 12 y luego lo reflejamos en el 16, vemos que es una C. Entonces, ese 12, eso que tiene cara de 12, es una C. 36, C, base 16. Ahí tenemos la base. Entonces, ¿cómo sería en este caso la conversión de este número? Dice 36C, posición 0, 1 y 2, 16 en la posición 3 por, perdón, la posición 2 por 3, 16 en la posición 1 por 6 y 16 en la posición ¿qué? En la posición 0. ¿Por qué? Por 12, porque C en el decimal es 12. ¿Qué pasa en ese caso? 16 elevado a la 2 por 3 da como resultado 768. 16 a la 1 por 6 da 96 y 16 a la 0 por 12, 12. Y regresamos al mismo 876. Vean cómo el 876 se ve reflejado en cada número. Bueno, aquí ya puse ya vieron la respuesta, no hay problema. Ahora vamos a pasar al octal. En el octal vamos a ir dividiendo entre 8. 876 entre 8 nos va a dar 109 puntos y algo. Si volvemos a aplicar la búsqueda del residuo, nos va a dar 4. Ustedes lo pueden hacer. 876 menos la multiplicación de 8 por 109 les va a dar 4. 109 entre 8 nos va a dar 13 puntos y algo. 109 menos la multiplicación de
8 por 13 nos va a dar 5. 8, 13 entre 8. 13 entre 8 nos va a dar 1 punto y algo. Y 13 menos la multiplicación de 8 por 1 nos va a dar 5. Eso quiere decir que 1554 base 8 es el 876 del decimal. De aquí lo tienen otra vez. Y si le aplicamos el mismo proceso, 8 elevado a la posición del número 1, que es el primer dígito a la izquierda, que es la posición ¿qué? Posición 3, 0, 1, 2 y 3. A la posición 3, ¿por qué número? Por el 1. 8 a la posición 2 por 5. 8 en la posición 1 por 5 y 8 en la posición 0 por 4. Entonces nos tienes que dar 500. 8 elevado a la 3 me va a dar 512 y por 1 queda igual. 8 elevado a la 2 por 5 tiene que dar 320. 8 elevado a la 1 por 5 da 40. Y 8 elevado a la 0 por 4 me va a dar 4. Y regresamos al mismo número, 876. ¿Ven lo que les decía anteriormente? Los números siguen existiendo aunque no tengan la forma a la que estamos acostumbrados. Lo que cambia es la forma en que nosotros los vemos. Pero el número sigue estando ahí. Ahora, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de las conversiones o cómo se trabajan las conversiones entre los sistemas? ¿Tienen alguna duda o algo no les quedó claro para ayudarles? Gracias a esa representación en todos los universos, por eso podemos sumar 1554 base 8 más 36C del hexadecimal y tener un resultado en binario o en decimales sin ningún problema. Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar con lo que sigue. Y lo que sigue, bueno, nos falta una conversión que no vimos. Pasa algo interesante. Entre los sistemas, cuando vamos a trabajar de hexadecimal a binario o de octal a binario, lo podemos hacer de forma directa con la tabla. ¿Por qué? Porque son representaciones de 4 bits. Entonces, es un número por 4 bits por un número. Entonces, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en el caso cuando pasamos de un octal a hexadecimal? Igual tendrá que hacerse una conversión directa, pero en vez de poner el binario, tomar ese binario, perdón, de octal a binario, lo que hacemos en lugar de ponerlo con 4 bits, podemos ponerlo con 3 bits sin ningún problema por la cantidad de bits. Vamos, uno trabaja con 4, otro trabaja con 3, pero hexadecimal y octal como tal, no puedo llevar o hacer una conversión. Entonces, cuando tengo dos sistemas que no son compatibles, por así decirlo, puedo usar un sistema intermediario. Si tengo que sumarle, tomar un hexadecimal y sumarle un octal, busco un sistema en el que nosotros sepamos hacer operaciones, llevo esos sistemas a ese sistema traductor, por así decirlo, y luego, ya teniendo un resultado, no sé, en binario, puedo pasar a cualquier sistema sin ningún problema. Entonces nos cerramos, usamos un intermediario.
un sistema intérprete, como intermediario para hacer operaciones. No hay ningún problema. Porque lo que sigue son operaciones binarias. El día anteriormente, los sistemas tienen un peso por su posición, por su valor. Quiere decir que puedo hacer operaciones con hexadecimales, con octales, con binarios y con decimales y cualquier otro sistema de numeración. Simplemente que va a tener sus reglas. Por ejemplo, la suma en los binarios, si sumo 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Ahí se mantiene esa característica de o el número mínimo o el número máximo. Pero ¿qué pasa? 1 más 1 rompe ese esquema. 1 más 1 es igual a 1, 0. Es decir, arriba era 0 más 0, 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Pero 1 más 1 es 2. El 2 en binario es 1, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que llamamos un acarreo positivo. Si tengo que sumar 1 más 1, pongo 0 y a la siguiente línea, a la siguiente columna, lleva un 1, acarreo. La siguiente, como tiene un número arriba, un número abajo y otro más abajo, hacemos 1 más 1 o 1 más 0, 1 y 1 más 0, 1. Hacemos una suma. Eso se le llama acarreo positivo. Ahorita lo vamos a ver de la forma práctica. Y también tenemos el acarreo negativo. Eso se da en las restas. Cuando hacemos una resta tenemos que 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0, igual que en los decimales. 1 menos 0 es 1. Pero 0 menos 1, ¿cómo le voy a quitar ceros? Al que no tiene le voy a quitar un 1. Bueno, lo que hacemos es como si estuviéramos prestando. Al siguiente 1 que está ahí, le va a decir el 0 a ese 1 que tiene la par. Ve a 1, vuélvase 0 para yo volverme 1, 0. O sea, vuélvase 0 para volverme 2, en otras palabras. Y 2 menos 1 es 1, es decir, 0 menos 1, 0 menos 1 es 1. Eso se le llama acarreo negativo. Y la multiplicación, que sigue exactamente las mismas reglas, todo número por 0 es 0. Entonces, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0 y 0 por 1 es 0. Solo el 1 por 1 es 1. Y en el caso de la división, es exactamente igual a la decimal. Entonces, por eso no suelo explicarla, pero es exactamente igual. Si ustedes saben dividir en decimales, es lo mismo. Exactamente igual en binario. Entonces, vamos a enfocarnos en las tres primeras, en las operaciones. Voy a traerme esto por acá, que se me fue para arriba. Y no era ahí que tenía que estar, era acá. Regálame un momento. Listo. Dice 1, 0, 1, 1, 0. Perdón, 0, 1, 1 más 1, 1, 1, 0, 1 más 1, 1 es 1, 0. Porque es 1, 1, 0, 1 más 1, 1, 0, 1. Dice 1 más 1. 1 más 1 es 1, 0. Pongo 0. Llevo 1. 1 más 1 es esto mismo nuevo. Pongo 0. Llevo 1. Ahora, este 0 que estaba aquí, de la primera suma, más el 0 de la otra, del número que estoy trabajando, sería 0. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0. Llevo 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 0 más 1 es 1. Y este 1 no tengo con qué sumarlo, entonces lo hago descender. En ese punto ya tenemos hasta acá. ¿Qué pasa? Necesito sumar eso ahora. A 0, 0, 0, 0,
1, 1, le voy a sumar 1, 1, 1, 0. 0 más 0, 0. Bueno, vamos a ponerle otro color para que resalte, porque este va a ser el resultado final. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1 y este 1 tengo que sumarlo. Lo voy a hacer descender. Esta suma está acá en binaria con estas reglas. El resultado fue 1, 0, 0, 1, 1, 0. Esa es la suma binaria. La resta binaria, bueno, está la multiplicación aquí. Vamos a ver. Se movieron las imágenes. Sí. Esto para acomodarlas de nuevo. Listo. Ahora vamos con las restas. Vamos a 1, 1, 0, 1. Le vamos a restar 1, 1, 0, 1. Esta es cortita para que entendamos el porqué y el procedimiento del acarreo negativo, que es donde pueden haber un poquito más de dudas. Dijimos que 1 menos 1, bueno, también en otro color. 1 menos 1, usando estas reglas, sería 0. 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 no lo puedo hacer. Entonces les decimos ser 1, pues está en la par, vuélvase 0 para volverme 1, 0. O sea, usted se vuelve 0 para volverme 2. Otra forma de verlo. Y 1, 0 menos 1 es 1. 0 menos 0 es 0. 1, 0, 1, 1 menos 0, 1, 0, 1 da como resultado 0, 1, 1, 0. Eso es un acarreo negativo. Esa es la resta con acarreo negativo. No es algo que ustedes no ponen. Ahora vamos a hacer una multiplicación. La regla de la multiplicación puede ser tal vez la más simple. Todo número por 0 es 0 y todo número por 1 va a ser 1, o sea, 1 por 1 va a ser 1. Vamos a comenzar con el 0. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner esto en rojo. Como todo número por 0 es 0, quiere decir que 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 0 es 0. Esto quedaría de esta manera. Ahora, necesito multiplicar el 1. 1 por 0. No, un momento, cambiaré el color también. 1 por 0, estoy multiplicando por 0, me da 0. 1 por 1 es 1. 1 por 1 es 1 y 1 por 0 es 0. Entonces les decía anteriormente, todo número que voy a multiplicar por 1 al final me va a terminar dando el mismo número. Este es un 0, 1, 1, 0. Es un 6, por cierto. Aquí está el mismo número reflejado. ¿Qué pasa? Tengo dos resultados. Vamos por una suma. Si ustedes ven, esta es la misma mecánica de la suma decimal. Multiplico por el primer dígito, dejo un espacio y multiplico por el segundo dígito. Aquí está el espacio que dejé y multipliqué por 1. Y hago una suma normal. Esta es una suma otra vez binaria, como lo acabamos de ver. Sería este 0, lo voy a hacer descender. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 1. Y este 0 lo hago descender. Esa es la multiplicación binaria. No sé qué les parecen. Suma, resta y multiplicación, que es la que suelen preguntarnos en las tareas y en los proyectos. ¿Lograron entender la mecánica de los acarreos? Que es lo que realmente me interesa más que ustedes tengan claro.
cómo hacer un acarreo positivo y cómo hacer uno negativo. Positivo para las sumas y acarreo negativo para las restas. Entonces, sí me gustaría que ustedes me dijeran si entendieron o no esos dos conceptos principalmente, acarreos, positivo y negativo. Si no, para regresarme y volver a explicar cómo funcionan de nuevo. Ok, parece que no hay dudas. Entonces, nos regresamos al PowerPoint porque no hemos terminado. Cuando hablamos de números binarios también tenemos los complementos, complementos A1 y complemento A2. Cuando hablamos de complementos estamos exactamente hablando de eso, completar. Por eso, para nosotros conocer el el complemento A1 o el A1 de un número binario, lo que hacemos es completarlo. Es decir, si el número era 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, mi complemento binario va a ser 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque donde hay un 0 voy a poner un 1 y donde hay un 1 voy a poner un 0. Y así pasé del número binario a un número binario en complemento a 1. Y ustedes ven esta característica. Nuestro número original comenzaba en 0. Y si ustedes ven, va a ser lo mejor con una pluma. Lo que pasó a la hora que yo hice esto fue hacer esto. Donde hay un 0, pasó a ser 1. Y donde un 1 pasó a ser un 0. Y si los pongo a la par, se están completando, se están complementando. Uno es el espejo del otro. Por eso hablamos de complemento a 1. Pero el complemento a 2 es un poquito diferente. Perdón. Para hallar el complemento a 2 de un número, al complemento a 1, tome el complemento a 1 y le voy a sumar un 1. Es decir, este es el 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, mi número original. Y este es el binario, 0, el binario en A1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Voy a tomar este complemento a 1 y le voy a sumar 1. 1 más 1 es 0. Llevo 1. Ahora, 1 más 0 es 1. Pero no tengo más que sumar. Hasta ahí llegó, entonces todo lo demás lo hago descender igual. Ese es el complemento a 2. O como nosotros resolvemos el complemento a 1 y el complemento a 2. Entonces, vamos para el Word de nuevo. Nos regresamos al Word. Nos dan un número. El número que nos dan es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Cuál es el complemento a 1 de ese número? Va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ahí está el complemento a 1. Donde hay un 0 pasó a ser 1, donde hay un 1 pasó a ser 0. Pero ustedes lo ven. Si los ponen juntos, pues es más notable ese cambio de unos a ceros. Pero aquí tenemos el complemento a 1. Complemento a 2. Dice que tomamos el complemento a 1. Creo que me faltó. Perdonen. Son 5. Me faltó una casilla. Ahora sí. Dice que para conocer el complemento a 2 necesito tomar el complemento a 1 y sumarle 1. Usando la regla de los binarios, ¿verdad? Eso no se quita. 1 más 1 es 0.
llevo una, 1 más 1 es 0, llevo 1, 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 1 más 0 es 1, y lo demás queda igual. Ahí está el complemento A1 y el complemento A2. Son bastante simples. Profe, Sí, perdón, creo que puso un 5, perdón, un 0 de más. Creo que son 4. Creo que usted puso 5. puse uno de más. Listo, ahora sí, sí, eran 4 ceros y puse 5 ceros. Ahora sí. Ahí está complemento A1 y complemento A2. Está claro los complementos, cómo se solucionan, por así decirlo. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Continuamos. Signo de magnitud o bit de signo. Sucede lo siguiente. Igual que como pasa con los números base 10, existen números positivos o negativos. Por lo general, el bit de signo se va a representar un poquito más hacia la izquierda, con un espacio más grande entre el bit número, entre el bit de magnitud y el bit de signo. El bit de signo representa perdón, el negativo con 1 y el positivo con un 0. Si mi bit signo, el cual va a estar un poco más alejado del número, es un 1, quiere decir que es negativo, y si es 0, es positivo. Esa es la ciencia en esa parte. Más adelante van a ver por qué es tan importante. Porque existe algo llamado bit de paridad. El bit de paridad es un número, un 1 o un 0. Pero ¿qué pasa? Ese bit de paridad establece que si hay una cantidad de números unos, o sea, cuántos números uno tiene un dígito, porque ese número debería de ser par. Esto, al igual que el código Hamming, que lo vamos a ver en otra sesión, corresponde a encontrar errores de un único bit. Por ejemplo, cuando tengo un número como 000101110 y quiero poner el bit de paridad, me pregunto, ¿cuántos números unos tiene ese número? Si lo revisamos, tienen 1, 2, 3 números 1. Me dice que el bit de paridad va a depender, va a ser 1 o 0 dependiendo de la cantidad de números unos. Es decir, que en este caso, un momento, porque tengo un par de ceros de más. Si me dicen cuál sería el bit de paridad o cuál sería ese número con bit de paridad, y ya sé que tiene 3 números 1, el bit de paridad me va a completar un número par, es decir, en este caso me faltaría 1 para llegar al número par, que sería 4. Entonces mi bit de paridad va a ser 1. Si yo transfiero esos datos, ese paquete de datos informáticos, y lo transfiero a otra computadora, a otro lugar, y me llega un número con una cantidad impar de números 1, sé que hubo un error. ¿Por qué? Porque ese dato, o ese bit de datos, o ese pin de datos, tiene que haber llegado con un número par de números 1. Y si me dice que me llegó con 3 números 1 en lugar de 4, sé que hay un error. Pero solamente funciona con un solo bit. Si hay más de un bit de error, obviamente no me va a generar el mismo error. Por eso hablamos de errores de un único bit. Es decir, si mi número hubiera sido en lugar de ese número hubiera sido este otro, hubiera sido el 100100110, ese tiene una cantidad par de números 1, tiene 4. Entonces mi bit de paridad iba a ser un 0. Y si llegaba con una cantidad impar,
de números 1, sabemos que llegó con un error. O no con ese número, no precisamente el bit de paridad va a ser equivocado, puede haber sido otro número. Por ejemplo, que se fuera borrado un número 1, no hubiera llegado con 3 bits. Entonces, eso nos va a marcar el hecho de que llegó con un error. Ese es el bit de paridad. Otro elemento que tenemos que ver es el código Gray. Les hablé anteriormente, los sistemas de numeración, como el hexadecimal, como el octal, son sistemas con los que puedo hacer operaciones binarias. ¿Por qué? Porque tienen un peso, es la relación con respecto a su posición. Pero el código Gray no es un código en el cual tenga un peso aritmético, es decir, con el que se puedan hacer operaciones, porque no tiene esa relación con la posición. ¿Por qué? Porque el código Gray es un sistema donde se cambia un bit a la vez. Por eso hablamos de un código y no de un sistema. Hay códigos que sí tienen peso aritmético, como el código BCD, pero en el código Gray. Más que todo es porque ellos cambian un bit a la vez. Por ejemplo, ustedes ven en la tabla al lado derecho 0, 0 binario y 0 Gray es el mismo. El 1 binario y el 1 Gray es igual, pero el 2 del decimal es el 0010, pero en Gray es 0011. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? En Gray es 0011, pero en binario es 0010. ¿Por qué está esa diferencia entre uno y el otro? Algunos saben, o tienen una idea de por qué se da ese cambio, tomando en cuenta que el código Gray cambia un bit a la vez. Me lo pueden poner al chat, no hay ningún problema, lo pueden abrir el micrófono, tampoco hay problema, pero sí me gustaría escucharlos. ¿Por qué creen que en Gray es 0011 y no 0010 como en binario? ¿Tienen alguna idea, chicos? ¿Chicas? Del por qué. Ok, les voy a dar una pista. Dice que el código Gray cambia un bit a la vez. ¿Cuántos bits hay entre? ¿Cuántos bits cambiaron desde el 001, perdón, desde el 0001 al 0010? ¿Cuántos bits ustedes creen que cambiaron? ¿O notaron ustedes que cambiaron entre uno y el otro? Chicos, cambiaron 2 bits, no 1. Si el número fue 0001, si yo paso al binario a 0010, este bit era 1, pasó a ser 0. Y este bit era 0, pasó a ser 1. No cambió un bit, cambiaron 2. Y el código Gray cambia un solo bit. Si ustedes ven 0001 y el 2 en Gray es 0011, estos dos números quedaron iguales. El 1 quedó igual y únicamente cambió el 0 hacia el 1. Fue el único cambio que hubo. Cambió un bit a la vez. Y si vamos del 0011 al 3, que es 0010, estos tres se mantienen igual y solo cambió este bit. Eso es lo que sucede. Por eso no hay una relación entre el peso y su posición. Bueno, no tiene peso, una relación con la posición. Ustedes ven que el binario es 0010, pero el 0010 en Gray es el 3, no el 2. Entonces, al no haber esa posición, no tiene peso aritmético, no se pueden hacer operaciones con él. Entonces, aquí nace la pregunta: ¿cómo hacemos entonces que un número pase a ser código Gray si solo podemos hacer un movimiento por número y no estamos seguros cuál es el siguiente bit a mover o
Voy a colocar. Bueno, sucede lo siguiente. Si me dan el número 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y me dicen, tomen ese número y pasen a código Gray, ¿saben qué va a pasar? Que para poderlo traducir o poderlo pasar a código Gray, voy a retroceder, voy a volverlo a poner por debajo retrocediendo un número, un espacio, perdón. Entonces, en lugar de comenzar abajo aquí, lo voy a comenzar acá. Pues quedaría 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Este número que está acá es este mismo número retrocediendo un espacio hacia atrás. Bueno, una posición, no un espacio, sino una posición. Entonces, este queda vacío y este queda vacío. Ahora, este número que está acá no lo voy a utilizar, lo voy a perder porque totalmente lo pierdo aquí, pero lo recupero acá. Entonces, no me genera ningún problema. Entonces, bueno, voy a hacer algo porque voy a cambiarlos de lugar porque no me va a dar espacio para hacer todo. Entonces, para poder hacer la siguiente parte. Voy a tomar esto que estaba acá, simplemente lo estoy haciendo es reubicando para que me dé espacio de hacer la operación. ¿Qué pasa? Que el código Gray en código Gray lo que estoy haciendo es hacer una suma de sí mismo corriendo una posición y voy a sumar. Ustedes y yo vamos a sumar. Ahora que tenemos ese número y tenemos un número corrido, una posición, vamos a hacer una suma, pero no es cualquier suma, es una suma binaria sin acarreos. ¿Qué quiere decir que sea una suma binaria sin acarreos? Que aquí en este caso antes era 1 más 1 es igual a 0 y llevo 1. Así lo veíamos en el binario normal. En código Gray no. Se rompe esa regla y 1 más 1 es 0 y no acarreo nada. Entonces 1 más 1 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 0. Y 1 más 1 es 1. Entonces, tomamos este número y buscamos su igual en código Gray. Ok, aquí ustedes pueden decir, se movió más de un bit. Sí, se movió más de un bit por una razón. No estamos contando en forma lineal. Este no es el 1 ni el 2 como estaba aquí. Sino lo que hicimos fue una conversión, convertir este número. Como no sabíamos qué número era, no sabíamos cuál es el número que está antes y sabemos cuál está después para saber cuántos bits debo de mover o cuál es el bit que debo de mover. Le sumamos y acarreos el mismo y el resultado da ese número en código Gray. Eso es código Gray. Así es como funcionan las conversiones en código Gray. Ahora, también les hablaba de código BCD. Anteriormente se los mencioné. Código BCD es un código de codificación numeral donde dice que se representa cada número con 4 bits, es decir, 9, 3, 2, 4 y 2. Para pasarlos a código BCD necesito 4 bits. 9 tiene que estar representado con 4 bits, 3 con 9 bits, perdón, 9 con 4 bits, 3 con 4 bits, 4 con 4 bits y 2 con 4 bits. Eso quiere decir que son conversiones directas. 9342 en código BCD sería 9, que sería 1001, 3 que es 0011, 4 que es 011 y 2 que es 0010. Sí.
Si nos dicen cuál es 9342 en código BCD, es 100100110100000010. Y eso fue código BCD. Entonces eso los trae acá. Nos dice 9378 en código BCD. ¿Cuál sería? Tenemos esta cajita que nos echa una mano. 9 dice que es 1001. 3 es 0011. 7 en binario, estamos hablando cada número individual en binario, sería 0111 y 8 sería 1000. Entonces, ¿cuánto es 9378 en BCD? 1001 0011 0111 1000. Ya tienen código BCD. Un número, 4 bits. No hay pérdida. Claro, ¿eh? Como es un número de esta forma, aquí lo voy a poner un 10, por ejemplo. En vez de 9 lo voy a poner un 10. Porque el 10 no es un número, no es un dígito, son dos dígitos, un 1 y un 0. Si esto fuera algo como esto, sería el 10.378. Entonces, si fuera el caso, tendría que ser de esta manera. Un número, una columna. Cada número, 4 bits. También es una forma de verlo. Ese es el código BCD. Y finalmente, este va a ser el último tema que veamos por el día de hoy. Es coma flotante. Coma flotante igualmente es una notación científica. Pero la coma flotante se centra en representar números muy grandes y números pequeños. Entonces, la coma flotante nos ayuda. La coma flotante además tiene sus partes. Tiene un bit signo. Nos van a decir a nosotros si es un número decimal, si es un número positivo o negativo. Entonces, si es positivo, lo tomamos el bit signo. Es un 0. Si es negativo, es un 1. Tenemos un exponente de 8 bits. El exponente siempre va a tener 8 bits, sí o sí. Y la mantisa tiene 23 bits, sí o sí. Eso no cambia y no varía. Esas son sus partes y la cantidad de bits. Esas reglas siempre van a estar, no se pueden romper. Si nos dan un número binario, o nos pueden dar un número decimal y nos podemos convertir en binario, no hay ningún problema. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 2 a la 2, es decir, es más, nos pueden dar solamente el número de esta manera. Sin el 2 a la 12. Entonces, ¿qué pasa? Necesito conocer el bit signo. En este caso, no me pusieron bit signo, porque recuerden que el bit signo viene un poquito más alejado. No me lo dieron. Y no fue que me lo dieron, fue que se me olvidó ponerlo, entonces digamos que es positivo. Que es un número positivo. Necesito saber cuántos espacios hay antes de poner la coma acá. Mi coma tiene que estar en este punto, antes del último dígito a la izquierda. Entonces, 2 elevado por 2 elevado corresponde a la cantidad de veces que 2, porque es el número base del sistema de numeración, y elevado a la cantidad de veces o de movimientos que hice desde el final hacia la coma. Si la coma hubiera estado aquí, que es el caso, que no hay una coma, entonces, ¿cuántas veces muevo antes de llegar a este 1? O para llegar acá, bueno, tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por eso, un 2 elevado a la 12. Ya sé que es positivo. Si es positivo, es 0. El exponente
funciona como una fórmula. El exponente tiene algo, y es que es por convención, para asegurarnos que hay 8 bits, tomamos el 127 y le sumamos las veces que nosotros nos movimos para poner la coma en ese punto. En este caso fueron 12 veces. 127 más 12 es 139. Pero nosotros no estamos trabajando con base 10, estamos trabajando con decimales, perdón, con binarios. Es decir, que tenemos que tomar el 139 y pasarlo a binario. Bueno, 139 es de los números que yo suelo usar, igual con 140 también. Lo uso bastante, ya sé que si convertimos ese número a binario nos va a dar 1000, 1011. Ustedes pueden hacer la conversión. Es una conversión exactamente igual a la que hicimos al principio, como esta. Simplemente que usando el 139. Ese número corresponde a nuestro exponente. Un bit de signo, 8 bits de exponente. Entonces, ¿cuál sería la mantisa? Tomamos lo que está después de la coma. Y usted va a decir, pero usted me dijo y acaba de decir que tienen que ser 23 bits. Efectivamente, compañeros. La mantisa tiene que tener 23 bits. Ahí tengo 12. Sí, me faltan 11. Entonces los puedo completar con 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya hay una mantisa con 11, pero con 23 bits. Es decir, que ese número en coma flotante sería un 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y mantisa. Esto sería el número en coma flotante. ¿Qué les parece la conversión de coma flotante? ¿Lograron entender la mecánica que tienen? No sé si hay una duda o algo en que les pueda ayudar de la coma flotante. Profe, una consulta, ese 127, ¿de dónde lo sacó? Es un número por convención, compañero. Se usa, es parte de la fórmula. Para que nosotros asegurarnos que llegan 8 bits siempre en el exponente, a 127 por convención le sumamos la cantidad de movimientos. Es un número que siempre va a estar ahí. Perfecto, gracias. Con gusto. ¿Una duda más? ¿O alguien más que tenga alguna duda que les pueda ayudar? Esto corresponde a la primera parte del sistema de numeración. Yo creo que con eso ustedes bien ya pueden, tienen la base para tarea 3. Entonces, algún procedimiento que no les haya quedado claro, algo que les pueda ayudar. Entonces, me gustaría que lo dijeran para poderles ayudar de una vez. Si no hay dudas, vamos a cerrar por hoy aquí, en este punto, pero los escucho. Entonces, no sé, chicos. Todo claro, profe. Todo claro, ok. Pues bueno, si es así, con eso tenemos lo que es sesión de hoy, sesión 5, tema 4, parte 1. Lo que sigue deriva acá, no hay ningún problema. Ya en otro momento vamos a tener igual la oportunidad de practicar esto, por eso no partimos completamente. Ustedes ven, vamos a dar prioridad a lo que entra en tarea 3. Si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí. Les agradezco. Igualmente los que vayan a ver el video, espero que les ayude, les aclare todo lo que es base
con respecto a conversiones, operaciones y todos estos elementos básicos de lo que son los sistemas de numeración. Les agradezco mucho, igual a ustedes que se conectaron hoy, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias, bro.